Errantes, indefinidos, superficiales. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito, 4:11, seas tú de la tierra. ¿Es una maldición de Dios ser errante o no? ¿O es una bendición? Todo lo que pierde el errante, ¿no? Cada vez que cambia, vuelve a empezar. Y pierde todo, ¿o no? Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Errante, errático, ¿sí? La persona que no sabe si entrar o salir, un errático, no es el mismo que una persona acertada, ¿se entiende? Inestable, ¿sí? Inestable. Noemí, ¿se acuerdan de Noemí? Noemí fue errante y quedó el ejemplo de la Biblia. Vagabundo, ¿sí? Forastero, extraño, nunca pertenece a ningún lado, está en distintos lugares continuamente, pero nunca se integra, se instala en un lugar, da pertenencia, se pone en la piel del lugar y toma como la forma del lugar. Débil, porque el extranjero es débil. El errante es débil porque no tiene solidez, porque anda con lo opuesto, porque no hace raíces, porque está en un lugar donde no conoce mucha gente, donde va y viene, está de pasada, donde no tuvo tiempo para las relaciones, donde no se afirma económicamente, no tiene un lugar, una casa, algunos elementos básicos como para decir pertenecer a un lugar, ¿sí? Conoce las personas necesarias superficialmente para sobrevivir, pero después no se integra en la parte arterial de la ciudad, no conoce, no tiene relaciones, no tiene grupo de amigos, no tiene trayectoria dentro del lugar en que se encuentra. Necesita mucho tiempo para empezar a tener trayectoria y ir tejiendo relaciones, ¿sí? Es ajeno, andariego, pasajero. ¿Viste? Un pasajero, un tipo que va en un cole, y el cole, por ejemplo, nosotros viajamos a Buenos Aires, suponete, y el cole entra en Chuel. Y vos te estás parado ahí en la ventanilla mirando Chuel y decís, yo siempre pienso, uy, acá la gente nace, muere, vive, se hizo esa casa, va a la escuela, se conocen entre ellos, y vos mirás, no entendés nada, porque está pasajero. Pero el problema es cuando eso te pasa en el lugar donde vivís, ¿sí? Le pasa mucho a los que viven en un lugar y trabajan en otro, ¿o no? Pasajero, fugaz, ¿sí? De pasada, precario, el extranjero es precario, ¿o no? Frágil, inestable, inconstante, inseguro, huidizo, breve, ¿sí? Extranjero, ajeno, extraño, perdido. ¿O no está perdido el extranjero? Está perdido. Nosotros esta maldición la tenemos y la vivimos en todas las áreas de nuestra vida. Porque después llega un momento que vos sos reticente a pertenecer a nada. No querés pertenecer a nada. Porque te acostumbrás a estar de paso en la vida de todas las personas. Y a romper. No te preocupa romper. Porque vos no te interesa. Perdés el interés y no le das valor a las cosas. Entonces, cuando encontrás algo que te interesa, lo podés romper. Una relación, una amistad, una relación de pareja, lo que sea, lo rompés. Una relación laboral. Rompés porque ya está, y te vendrá otra. Nos vamos de acá. Es sin compromiso. En cambio, el que está en un lugar y asume compromiso porque, bueno, tiene que seguir ahí, tiene que sobrevivir. ¿O no? ¿Se entiende? Y si se pelea con todo el mundo, al final, ¿de qué va a vivir? ¿O a quién le va a vender? ¿O a quién le va a comprar? Esta maldición solamente por Cristo es quitada. Amén. Como toda maldición, ¿no? Es una ley de Dios y por Cristo es quitada. Por eso no crece el que anda de iglesia en iglesia y el que transmite, el que transforma esto en una forma de vida. Por ejemplo, el tipo que se compra un terreno y dice, no, yo voy a comprar este terreno, me voy a hacer una casa, pero después la voy a vender y me voy a ir a vivir más al centro porque yo quiero vivir en el centro. O sea, ese terreno no lo vive, esa casa no le sirve y en ese barrio no le interesa estar. Porque está pensando en otro lado. Y el errante siempre es así. Está en un lugar pensando, compra un auto y dice, no, con este ya tengo pie para cambiar.
Dice, ahora ya con unos pesitos me voy al otro, Y anda en este, no, este es para cambiar. Y el problema es cuando te toca en el Evangelio. Cuando te toca en el Evangelio, porque en el mundo el errante no crece ni se desarrolla. El extranjero no crece ni se desarrolla. Porque el hombre que no echa raíces no fructifica. Y en muchos hogares se cría a los hijos haciéndole pensar en ser errante. Se le transmite esto. ¿Sí? Hasta de la frase, vos no tenés que ser como yo. No, ¿qué, mamá? ¿Me tengo que convertir? Entonces Cristo nos libra de la maldición de ser errante. Y puede pasarte dentro de la iglesia, que vos estás en un ministerio, porque qué errante es un espíritu. Vos estás en un ministerio. Lo que te acabo de decir, para no irme más lejos, es que la persona errante no disfruta lo que logra. Porque está de paso en todo. En absolutamente todo. ¿Sí? Y más en un mundo globalizado como este, donde es tan fácil viajar e irse a otro lado. Es muy fácil. El problema es instalarse, echar raíces y tener pertenencia. Identificarse con el lugar. Porque estar en un lugar pensando toda la vida en de dónde venís, no sirve. Es el caso de Noemí. El extranjero es indefinido. ¿Noemí estaba definida? ¿Y era superficial? Total. ¿Y por qué se fue de Belén? Noemí se fue de Belén con su marido por no ser sufridos. Porque vino el hambre sobre la tierra de Belén, como ya hemos visto muchas veces en el libro de Ruth, y ellos se fueron a Moab porque allá había pan. Para después volver, cuando volvió el pan, cuando volvió la lluvia, volvieron a dar los campos, ella vuelve, pero dice, ¿qué dice? Yo lo tenía todo, me fui llena, y Dios me envió vacía. O sea que le faltaba solamente lo económico. Y por no ser sufrida, de bancarse la época de la mala cosecha en su tierra, el mal tiempo, la aflicción que vino sobre esa tierra, vas a saber por qué motivo, en días de voz, por no quedarse, terminó como terminó y le pasó lo que le pasó. Distinto es cuando Dios te lleva a otro lugar, como muchos casos acá. ¿Sí? Eso es otra cosa, cuando Dios te lleva. Pero si Dios te lleva a otro lugar, en el otro lugar tenés que plantar el árbol. ¿O no? Y el mundo es así, es errante, sin compromiso. Mira, en Daniel 12:4, como veíamos el otro día, hay algo que me mostraban hoy de este pasaje. Entonces nosotros, ¿qué idea nos tenemos que hacer cuando somos llamados al Evangelio? ¿Tenés Daniel 12:4? Dice, tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, como leíamos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas son las características de los últimos tiempos como estamos viviendo. Muchos correrán de aquí para allá. O sea que el errante ni siquiera está pensando en irse de un lugar a otro, está pensando en correr a otro lugar. En los últimos tiempos. ¿Se entiende? No solamente en mudarse, sino en correr. Nadie crece así. Nadie crece siendo pasajero. Mucha gente acá ha venido de otro lado, los que estamos esta noche acá, y sabemos que cuesta 3, 4, 5 años el pie en un lugar. ¿O no? Amén. O a veces más. Entonces el que se va prácticamente, aunque sea con dinero, se va con lo opuesto y tiene que empezar de nuevo. Y cada vez que va a otro lado, empieza de cero. Esto es como los matrimonios, ¿viste? Cuando alguien se separa pensando, suponete un tipo se separa de una mujer pensando que va a encontrar una mujer menos endemoniada que la que tiene. Estamos todos endemoniados. No hay alguien mejor que lo que tenés. Sea tu marido, es así lo que te dieron. Mejor demonio conocido que malo por conocer, ¿o no?
es un espíritu que te impide crecer. ¿Venís? Y esto lo trabajamos en la iglesia de Río porque hay que plantar el árbol, hay que tomar decisiones. Si bien vos podés tener un tiempo en un ministerio y otro tiempo, y después tu tiempo pasa a otra etapa, y eso puede ser y está bien, pues son procesos, son tiempos, en algún lugar alguna vez tenés que quedarte. ¿O no? Y eso es espiritual, es algo que se resuelve con Dios en oración, orando, pidiéndole al Señor que te muestre si vos sos errante, que es una maldición de Dios. Cuando vos te maldice un brujo, esto lo hablamos siempre por abajo y se ministra, y hoy lo decimos del púlpito más claro, después de muchos años. Porque al principio lo trabajábamos mucho, ¿te acordás? Cuando vos te maldice un brujo, dice, mira pastor, encontramos una foto, le clavaron un hierro del 16 en la cara tuya. Y vos usás el hierro del 16 escarbadiente, no hay problema con la brujería cuando estás en Cristo, ¿me entendés? Pero cuando te maldice Dios, ¿qué va? ¿Acción social? Si vengo a buscar un suicidio me maldijo Dios. ¿A quién vas cuando la maldición es de Dios? Como cuando la Biblia habla del diezmo y la ofrenda, dice, maldito soy con maldición porque me habéis robado. Por no entender el mandamiento, que no es el hombre que te pide el dinero, sino la obediencia. ¿A dónde va? Acá la maldición del errante es de Dios, y es una maldición, y yo lo he vivido, lo comprobás, porque después termina en sequía. Es horrible no pertenecer, no ser de ningún lado, no ser de nada. Y es bellísimo pertenecer a los hermanos, pertenecer al cuerpo, pertenecer a una iglesia, pertenecer a un proceso como el que Dios tiene con nosotros en la iglesia del Río, donde año a año nos va llevando y nos va llevando y nos va educando y nos va edificando, y vos empezás a tener historia acá adentro y te das cuenta que creces y que hay un proceso y una metodología, por así decir, del Espíritu, una visión, porque todo lo que hacemos acá se ora, se estudia, se trabaja, donde el objetivo es la palabra y la oración, como tendría que ser una iglesia, nada más. Y se trabaja, como decimos, por ahí toda la semana una predicación, o se refieren las oraciones, se estudian los ayunos, para profundizar, para que no quede como oír nada más. Y vas haciendo raíces. Qué bueno es quedarse en Belén, ¿no? Quedarse en Belén, sufrido, en el nombre de Jesús, en oración, esperando en la gracia de Dios. ¿Qué de Jehová vamos a recibir lo bueno nada más? No, nosotros somos cristianos, estamos definidos. Nosotros vamos a recibir lo bueno y lo malo. Porque por algo son las cosas y no vivimos solos. Y así como nuestro pecado afecta a otro, el pecado de otro nos afectará a nosotros. Pero ahí etruscos, estoicos, gallardos, granaderos, ¿viste? Frente al turbión de la azote. Firme. Porque vos, divino, lo amamos, el de Noemí, el pariente de Noemí, le habrá pasado mal en la época de la sequía y de la falta de grano en esa tierra. Pero cuando vino la de vuelta a la cosecha, el tipo estaba ahí. Había retenido su integridad por lo que se ve y era un tipo derecho, ¿o no? Y Noemí fue rescatada por el que se quedó, ¿o no? O Noemí rescató a alguien. Que si no hubiera sido por el propósito de Dios, que la quería en Belén, por la nuera que le dio, ella también hubiera sido miembro del cementerio de Moab, junto con su marido y sus hijos, Malón, Kelión, ¿sí? Entonces es muy importante plantar el árbol, porque el que no plante el árbol no va a tener fruto. Mira, te leo Ruth 1:20, busca Ruth, para bienaventurado que lee. ¿Sí? ¿Estás? ¿Venís hasta acá? ¿Cuántos tienen espíritu errante? ¿Cuántos tenemos espíritu errante? ¿Hay espíritu errante acá? ¿Sí? Que no se conforma. ¿Podrá armar una familia el que tiene espíritu errante? ¿Es familiero? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Educará a sus hijos? El que tiene el espíritu errante, ¿educará a sus hijos con raíces?
¿Eh? No. ¿Y es fácil eso o difícil? Es muy difícil darle a sus hijos, a los hijos pertenencia. Y después vienen las crisis de identidad. ¿Tendrá identidad el errante? No, imposible. Porque la identidad viene de identificarse con las cosas. ¿Sí? Mirá, Ruth, ¿lo tenés? 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo ¿qué en la tierra? Aumentó el dólar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y un varón de Belén tuvo la buena noticia, un errante de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esto no es casualidad que esté en la Biblia, ¿no? El nombre de aquel varón era y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos, o sea, de Belén, el gentilicio de Belén era Éfrata, ¿sí? Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Eran de allí? No. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. No le dijo nada a Noemí esto, siguió ahí. Los cuales tomaron para sí mujeres, o sea, pasó el tiempo. Si te dice tomaron para sí mujeres, conocieron una chica, anduvieron ahí de novio como andaban los moabitas, se casaron, ¿sí? Hubo un tiempo, ¿o no? Y los nombres de sus hijos, bueno, te conté eso. El 4. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron unos allí, ¿cuánto tiempo? Una década, que es bastante en la vida de un hombre, ¿eh? ¿Sí? Y murieron también los 2. Malón murió primero y Kelión murió después, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Imagínate una viuda sin varones en la casa en aquella época. ¿Sí? Bueno, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué se levantó? ¿Qué la motivó a levantarse a ella? Es decir, a levantar campamento, como se dice, ¿no? A juntar los monos y a venirse de nuevo para Belén. ¿Qué la motivó? ¿Sí? No es a decir, ¿qué tenía mono? No, es una... Son rápidos ahora, ¿cierto? ¿Qué la motivó, mi amor? ¿Qué la motivó? La fe. El arrepentimiento. Dijo Noemí, no, me arrepiento de mi pecado, vivo al final todo lo que me pasó, nada me dice todo lo que me pasa, no me hablan los hechos, por su fruto se conoce el árbol, me vuelvo a la tierra de mi Señor. ¿Fue así? Parecía Argentina, andaba atrás del Morphy. Y esto es muy importante, porque nosotros somos casi de Noemí. ¿O no? En la buena estamos todos, los argentinos queremos estar en las buenas nomás. Y en la mala estamos obligados. La cosa es que hace 70 años que estamos en la mala. Entonces, ¿por qué esta mujer se levantó? Ayúdame a ver, ¿por qué? Regresó de los campos de Moab porque oyó en Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ya lo hemos visto, pero cada vez que lo ves te sorprende, ¿no? O sea, ahora hay pan allá, vamos con lo que nos queda para allá. En el versículo 20, cuando ella llega a Belén, versículo 19, después que vio, el 18, después que vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, viendo a mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, no insistió en que se quede. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? O sea, no volvió igual que se fue. ¿Ah? Que han pasado 10 años, pero volvió distinta, volvió después de 3 entierros. Nadie el mismo, ¿no? En una familia, ¿o sí? Contemplar, hoy es una noche para contemplar, ¿sí? ¿Es lo mismo? ¿Tiene la misma cara? No. ¿El mismo aspecto? No. ¿Es esta Noemí?
Y ella les respondía, no me llames Noemí, ¿sí? Porque Noemí significaba placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga o amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. En Isaías, ¿estás acá? ¿Lo viste? ¿Cómo le fue a esta mujer errante? Hay un pueblo, acá, un pueblo entre nosotros, que se dedica a comercializar movilidades. ¿No? Venden. Vos querés andar en auto o en camión. Y viste que tienen la fama, y esto respetamos a los que no lo son, de dormir gente sin frazada, ¿o no? ¿Sí o no? Pero mucho de eso tiene que ver con que no son de ningún lado. Entonces, de donde vos no sos, si vos no pertenecés a un lugar, es fácil voltear a alguien, estafar, tomar un dinero y no entregar la mercadería rodante. ¿Se entiende o no se entiende? Pero cuando vos sos del lugar, el compromiso es más grande, ¿no? Y no es tan fácil. En otro barrio podés romper vidrio, tirar piedra, pero en tu barrio, viste, como que te ubican. El errante no tiene compromiso ni respeta. En Isaías 58:7 dice la Biblia que el errante es pobre. Y sí que es pobre, porque tanto dar vuelta lo empobrece. Y espiritualmente, como a nosotros nos interesa ni hablar. El Evangelio es una semilla y el árbol tiene que estar plantado. En un pueblo, en un lugar, por ejemplo en la iglesia del río. Plantá el árbol, hermano. Plantá el árbol. Plantalo, regalo, vendrán vientos, tempestades. Dejá el árbol ahí. Y con el tiempo cosecharás el fruto. ¿Sí? Y acá hay gente, que yo siempre se lo digo personalmente, que no nos voy a nombrar, que ha hecho mucho esfuerzo para plantar el árbol, porque toda la vida fueron díscolos. Diásporos, ¿no? La diáspora judía. Y han hecho un gran esfuerzo, han plantado el árbol y están teniendo fruto, ¿o no? Amén. ¿Por qué? Porque alguna vez tenés que plantar el árbol. Si querés ver fruto del Espíritu en tu vida y no chamullo de doctrinas falsas. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Mirá lo que dice Isaías 58:7. Dice, hablando del ayuno verdadero, no nos vamos a tocar, diciéndole esto del ayuno, dice, no es el bueno, más atrás dice, no es el verdadero ayuno que partas tu pan con el hambriento, y define al pobre. Dice que el pobre es pobre porque al pobre errante albergues en casa. El errante es pobre. Puede pasarle a un trabajador, puede pasarle a los trabajadores de la construcción con las empresas que hacen una obra, después cuando cierran dejan a todo el mundo en banda, la gente que no tiene continuidad en un trabajo. Pasa con la persona que está en la enseñanza y va de escuela en escuela, ¿o no? ¿Sí? Nunca tiene forma, no toma forma. El errante termina siendo pobre, socialmente pobre, me dejaron escribir. Socialmente pobre. Paupérrimamente pobre socialmente. ¿Por qué? Porque no tiene identidad, no tiene referentes. Viste que hay algunos que van a la iglesia y dicen, yo voy a la iglesia pero no me meto con nadie. No es una reunión de tupper. O sea, tenés que integrar. Hay otro que dice, no, yo voy pero no me gusta la gente. A ver, hay demonio para todo. Eso es lo bueno del diablo, que tiene un poco, ¿no? Como que el diablo tiene variedad. Pero, son tus hermanos. Involucrate en el evangelio, metete. Otro que dice, no, pero hay que cuidarse. ¿De qué? Vos no tenés que cuidarte de los hermanos. Los sumo te cuidarán los demonios de los hermanos, pero no de los hermanos. La iglesia para disfrutarla. Yo pertenezco a la iglesia de Río. ¿Qué es la iglesia de Río? Un nombre no sirve si es un nombre. No es un cartel, es un propósito de Dios.
Es un propósito que tiene un nombre. Bueno, un nombre tiene que tener, porque si no, decía, ¿a qué iglesia vas? Bueno, ¿cómo se llama tu iglesia? ¿Pero no tiene nombre? No, no tiene nombre. ¿Cómo no tiene nombre? Porque no lo queremos hacer ver. Un nombre tiene que tener. Algo tiene que ser. Pero no es el nombre, ni el cartel, ni el lugar. Es el propósito de Dios. Porque vos año a año vas comprobando que acá el Espíritu quiere llevarnos a aguas profundas, ¿no sé? A través del trabajo de todo el cuerpo, ¿no? Obviamente. Porque esto es del cuerpo. Pero para eso hay que pertenecer. Y pertenecer, por otro lado, te relaja, te da paz. No sé si la palabra relajar. Quiero significar, te descansa, te quita la tensión. A eso voy, ¿sí? Porque vos ya estás entregado. Si yo pertenezco a esto. Pertenecer. Si Dios me llamó a este propósito. Tiene un nombre, se llama la Iglesia del Río, un cartel, pero no es ni el cartel ni el nombre, es el propósito. Es lo que Dios está haciendo con nosotros y a través nuestro quiere hacer con otros. ¿Sí? No es lo que compremos, ni lo que vendemos, ni lo que construyamos. Es lo que vamos siendo cada día. Es lo que Dios va dejando, la huella de Dios en nosotros. ¿Sí? Pero para eso... Y el ejemplo que siempre a mí me dejan usar en las ministraciones es el del árbol. Ese árbol que vos primero lo querías adelante en el jardín de tu casa, tenías un espacio y lo cambia para atrás. Le das un pocito y lo instala. Y el arbolito tiene frío, se apachucha, se contrae. Está en una nueva tierra, tarda 6, 7 meses, ese año lo pierde. Los que venimos de la fruticultura sabemos, ¿no?, que el primer año del árbol trasplantado es perdido. Pero después no te gustó atrás. Lo quería al costado. Porque ahí, justo ahí, vas a poner una silla. No al lado, ahí. Y te querés sentar ahí para ver el paredón del de al lado. Pues gustos son gustos, ¿no? Ya que no tenés una casa con vista al mar, ya tenés con vista al paredón. Y corrés el árbol para el costado. A la cuarta trasplantada, porque lo querés al fondo, no hay más árbol. Y mucha gente que ha creído en Dios se ha secado y no puede volver a brotar. ¿Sí? Porque se ha movido tantas veces que se murió. Y hay muertes de las que no se vuelven, no por una cuestión del poder de Dios, sino por una cuestión de mente cauterizada, por una cuestión de conciencia, de cabeza quemada. Y hay mucha gente que tiene la cabeza quemada con la religión. Y ya no es que no, solamente un milagro puede restaurar el espíritu de su mente, que los hace Dios. Pero cuando la cabeza está quemada, vos lo has visto esto, ¿o no? Está quemada. ¿Sí o no? Mira, Colosenses 2:6, para terminar. ¿Venís hasta acá? Me dejaban escribir que el pobre es errante, socialmente pobre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿estamos de acuerdo? Significa, ¿me entendés lo que te quiero expresar? Familiarmente pobre. ¿Sí o no? Mientras buscas Colosenses, te cuento. Va de nuevo. ¿Por qué dice Isaías que el errante es pobre? Pobres errantes. Socialmente pobre, el extranjero, el errante, el que llega a un lugar y se va a otro y así, el golondrina, ¿es familiarmente pobre o no? Porque cuando llega a su casa no la conoce a su familia. Viene la sobrina y dice, ¿vos quién sos? Soy tu sobrina. No te puedo creer, sí, soy abuela, tío, una cosa así. Pues te perdiste la vida de la gente. Te perdiste la vida, no sabés qué pasó con esa gente. Económicamente pobre, afectivamente pobre, espiritualmente pobre. Porque es pasajero de todo. En Colosenses 2:6, algo hermoso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo hay que andar? Versículo 7. Desarraigados. Arraigados. Porque si no estamos arraigados, ¿podremos sobreedificar? Esto me dieron a mí siempre, aquella vez que me dieron la visión de la iglesia en cuanto a plantar el árbol. ¿Qué es sobreedificar? Edificar sobre. Primer piso. Segundo piso, ¿dónde va? Sobre. El primero. ¿Sí o no?
Y el tercero va sobre el segundo. O sea, está hablando de algo, un edificio que crece. Porque yo puedo edificar, pero no estoy haciendo un segundo piso. ¿Se entiende? Sobre edificar indica crecimiento, indica que hay crecimiento horizontal, se va para arriba. Y lo otro es edificar, ¿no? Techito, ahí me quedé ahí. La persona puede, como el árbol crece, ¿el árbol se sobreedifica o no? Va añadiendo a su estatura, va sobreedificándose. El primer tamaño del árbol es la base del segundo año, el segundo año es la base del primero y segundo, y así se va edificando sobre el árbol del año anterior, ¿sí o no? Espiritualmente es lo mismo, pero el árbol, la copa y el volumen del árbol es proporcional a la raíz, ¿o no? Eso lo sabemos todos. Si no está arraigado, no crece, no se desarrolla. Todo lo que logra de raíz se va a terminar transformando en copa, en volumen, en magnitud de árbol, en tamaño. Todo ese árbol que vos ves afuera es igual a toda la raíz. Si no nos arraigamos en Cristo, si no cortamos con esta maldición que por Cristo es quitada a través de la oración, de preguntar a Dios, de pedir a Dios que nos arraigue, que nos quite este espíritu errante, de querer abandonar siempre las cosas a mitad de camino, de querer abandonar las cosas, dejando a todo el mundo hablando, decir, che, el otro no vino más, no vino más, dice, no está más. ¿Por qué? No sé. ¿Y dónde anda ahora? No, ahora anda en Río Gallego. Si no acortamos esta maldición de ser extranjeros, forasteros, pasajeros de la vida, pasajeros de todo, nunca vamos a poder sobreedificar. O sea, tener crecimiento espiritual como árbol de buen fruto, tener volumen, poniendo un ladrillo sobre otro, porque no podemos poner la fila, el ladrillo 10 si no hicimos todos los de abajo. No hicimos todas las filas. Es tremendo este pasaje. O sea, pero está todo en arraigarse, en establecerse, en quedarse en un lugar y esperar que el hombre espiritual se desarrolle y logre ese anclaje que tiene el árbol para soportar las tormentas. Y no como Noemí, porque Noemí cuando se fue a Moab se llevó el árbol, que era ella, ¿o no? Y cuando volvió, tuvo que empezar de cero. Tuvo que volver a plantar el árbol. Y le tuvieron misericordia por la nuera, porque si hubiera sido por ella, no tenía futuro. Porque ese es el otro problema de los errantes, que tenemos los errantes. Como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el amor ya no lo reflejo como ayer. Y no me apures que te la canto. ¿O no? Entonces vos, hay una edad donde podés, viste, pegarte un par de giros, pero hay una edad donde no va más a dar vuelta. Y espiritualmente hablando, por eso es fundamental para nosotros cortar con esta maldición de ser errantes y terminar siendo extranjeros en un lugar. Y creer en este pasaje, creer en la Escritura, sobre todo en esto, arraigados si queremos estar sobreedificados en Él. En el lugar donde Dios nos llamó, creciendo. Fíjate lo que dice. Arraigado, mira qué hermoso que es esto para orarlo, para profundizar. No te sirve volver a un lugar para empezar donde ya tendrías que tener volumen, crecimiento, tamaño, ser fructífero. Un árbol grande donde ya a la sombra de ese árbol pueda descansar los que vienen cargados del camino, los agitados del camino, los angustiados del camino que no encuentran sombra donde ponerse. Amén. Arraigados y sobreedificados en Él. Fíjate ahí. Y confirmados en la fe. Porque nadie va a ser confirmado en la fe si no está arraigado. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Sea por las cosas buenas, como por las cosas malas. Dios bendiga a la Iglesia del Río.